Bienvenidos a otro tema más. La mujer y el dragón, Apocalipsis 12. Mi nombre es Salvador Rico y antes de empezar este nuevo tema en esta exposición de Apocalipsis, les voy a invitar a que hagamos una pequeña oración. Quiero Padre Celestial, Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da por estar aquí. Señor, le queremos pedir que nos guíe en el estudio de su palabra, que abra nuestro entendimiento para poder recibir de la mejor manera sus enseñanzas. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdona todas nuestras faltas y derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. En nombre de Jesús, amén. Empecemos como llevamos ya teniendo costumbre, con una breve introducción. Abarca más historia que ningún otro capítulo de la Biblia. Este es el capítulo de la gran controversia, el gran conflicto. Detalla la salida de Satanás del cielo, pasa a la vida y el ministerio de Jesús en la tierra. Termina con la iglesia triunfante de Cristo en su segunda venida. ¡Qué abarcante! En el típico estilo de Apocalipsis, Juan no menciona el relato cronológicamente. Deja que nosotros, basados en toda la Biblia, pongamos cada parte de su debido orden. Los versículos de 7 al 9 van primero. Luego los versículos del 1 al 5 le siguen. Luego los versículos del 10 al 17. Veamos un pequeño bosquejo del capítulo 12. El nacimiento de un niño. La salida de Satanás del cielo, los versículos 7 y 9. La gloria de Jesús en la cruz. La iglesia bendecida hasta el fin. Una mujer nos expone el versículo 1 y 2. En los simbolismos de Apocalipsis hay dos mujeres. Una pura, representada por la iglesia verdadera, y otra disoluta, representada por las iglesias falsas. Leamos Isaías 54, 5 y Jeremías 3:20. Eso nos plantea, ¿quién es esta mujer? No es María. Ella huyó al desierto durante 1260 años. Es un símbolo del pueblo de Dios. Da a la iglesia como lo revela el contexto. Representa al pueblo de Dios antes y después de Cristo. Entonces, ¿quién es esta mujer? El momento que se le enfoca sirve de puente entre las dos dispensaciones, la judía y la cristiana. El resplandor del sol es un simbolismo de la gloria de Dios que refleja el evangelio de la luna. La luna refleja el evangelio en la ley ceremonial. Las 12 estrellas, la comunidad del pueblo, 12 tribus, 12 apóstoles, en el Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. Un dragón escarlata. ¿A quién representa? El versículo 9 nos responde esto. Es Satanás y por extensión del Imperio Romano. Se le describe con 7 cabezas, las naciones o poderes que a través de la historia Satanás ha usado, y 10 cuernos, la referencia de las 10 divisiones del Imperio Romano. Y su cola arrastraba. En el versículo 4 nos expresa esto. Las estrellas son ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron echados con Satanás del cielo por su rebelión contra Dios. Satanás quiso ocupar el lugar de Dios, lo acusó de ser injusto, de ser cruel y tirano, de poner leyes imposibles de guardar. Convenció a una tercera parte de los ángeles para que vinieran con él, engañados del cielo. El Hijo del Varón del versículo 4 y 5 es Cristo, nadie más. Satanás trató siempre de destruirlo, de matarlo, eliminarlo, de tentarlo desde su nacimiento. Pero Jesús triunfó, no cometió ni un solo pecado, murió, pero resucitó y ascendió al cielo para estar con su Padre. Una gran batalla en el cielo nos plantea el versículo 7 de Apocalipsis 12. Y hubo una gran batalla en el cielo.
¿Cuándo ocurrió esta batalla? Antes de la entrada del pecado a este mundo. El pasaje implica por lo menos 2 expulsiones. El griego dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Lucifer, el lucero de la mañana, quiso ser igual a Dios. La envidia nació en su corazón. Tuvo celos. Eso nos confirma Isaías y Ezequiel. ¿Cuándo ocurrió esta batalla? Antes de la entrada del pecado en este mundo. El pasaje implica por lo menos 2 expulsiones. La primera expulsión demostrada o plasmada en el versículo 7 y 8. Antes de la entrada del pecado a este mundo. Los ángeles fueron los que se empeñaron en la batalla. Los líderes Jesús, o sea, Miguel, y Lucifer, Satanás, quien había tenido un alto puesto en el cielo. Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo. Ya no serían más un lugar para su habitación. La segunda expulsión se ve plasmada en el versículo 9 y 10. Según Colosenses 2:15, fue la cruz donde Cristo le arrancó el disfraz a Satanás. Fue expulsado al acusador. De ahí en adelante, Satanás no tenía más acceso al cielo. De ahí en adelante, es Jesús nuestro representante en los concilios celestiales. La iglesia es sustentada a pesar de la persecución por 1260 años. Del 538 después de Cristo a 1798 después de Cristo. Esto lo vimos en el episodio pasado. El río aquí es una referencia a la persecución contra los fieles de Dios. 3 cosas ayudaron a la mujer que huye al desierto: el descubrimiento de América, la reforma protestante y la herida mortal dada a Roma papal en 1798. Recordemos cuando fue llevado el Papa, lo sacaron de la ciudad. La declaración de guerra final expresada en el versículo 17 del Apocalipsis 12. No habiendo podido destruir a la iglesia, Satanás se lanza contra el resto. Es el remanente, el resto. ¿Por qué esa ira? ¿Por qué guardar los 10 mandamientos? El remanente está protegido por Dios y el dicho pueblo lo ataca directamente a Satanás. ¿Por qué el remanente tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía? ¿Cuál es la iglesia de este remanente? Solo hay que cumple todas las características. Nace en el momento indicado, guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Jesús te invita hoy a que te unas a su pueblo en este tiempo del fin. Es la iglesia que te guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y tiene el testimonio de Jesucristo. Esto es el espíritu de profecía. Te invito hoy a que te unas al remanente.